puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Oh, tu sangre, Jesús. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara.
Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Como Dios es nuestro creador, Él sabe lo que se necesita para despertar nuestro interés. Y así tenemos que las Sagradas Escrituras están repletas de relatos cautivadores, consoladores y edificantes de personas reales que afrontan dificultades genuinas con una fe verdadera. Bienvenidos a su programa Escucha, oh Israel, en vivo y en directo desde los estudios de Belén la Radio. En nuestras emisiones estaremos revisando los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Esto nos dará una nueva mirada a la historia de la Iglesia, a través de un estudio emocionante de las vidas de los más grandes héroes y heroínas de la fe en las Escrituras. Le invitamos a estudiar con nosotros las vidas de Abraham, Noé, Moisés, David, Esther, Ruth, María y otros hombres y mujeres que, en medio de sus virtudes y debilidades, fueron llamados por Dios para influir la verdadera fe en su tiempo. Sus vidas nos dan lecciones de confianza en la fidelidad de Dios.
El pastor David y el pastor Germán ya están listos, junto con sus pastores invitados, para impartirnos sana doctrina bíblica. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenas noches para toda América, América del Norte, América Central, América del Sur, y muy buenos días para Europa. Todos los hermanos que nos escuchan desde por España, Dios les bendiga en esta hora. Qué privilegio estar con una nueva emisión más de este programa Escucha, oh Israel, que semana tras semana estamos tratando de compartir con ustedes, y para nosotros es un verdadero privilegio contar con su participación. Queremos animarles a que nos escriban, que compartan en este momento el link con otras personas, digan, ya comenzó el programa, ya están los pastores acá, y esto es lo que queremos compartir con ustedes desde la palabra de Dios. Vamos a orar, como siempre es nuestra sana costumbre, poniendo este tiempo delante del Señor para que Dios utilice su palabra, el Espíritu Santo use su bendita palabra para poder transformarnos y para que podamos estar siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Oremos un momentito, por favor. Padre bendito, queremos darte gracias en esta hora por el privilegio que nos das de estar reunidos en tu nombre a través de este medio precioso, Belén la radio, y este programa Escucho Israel. Gracias, Señor, porque nos permites poder impartir tu palabra, compartir tus enseñanzas, Señor, para animar a tu pueblo. Y si hay alguien que no te conoce y nos está sintonizando, Señor, que tenga un encuentro divino contigo, que tu salvación, tu luz la alcance, Señor, como en algún momento lo hiciste con nosotros por tu infinita gracia y misericordia. Gracias por la oportunidad de estar con tus hijos, con tus siervos, Señor, y bendícenos en el resto de este programa. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Pastor Félix Monegro. Mi hermano amado, bendiciones. Muy buenas noches para ti también. Muy buenas noches, hermano David, pastor. Muy buenas noches, querido Germancito. Para mí siempre es un honor y un privilegio poder estar con ustedes compartiendo esta plataforma cada martes en la medida de lo posible. Pues aquí estamos para hablar de las cosas de Dios, amén, de su palabra, ¿no? Que es lo más importante. Así es que gracias por extendernos una vez más esta hermosa invitación, pastor. Pastor Félix, siempre es un privilegio contar contigo. Sabes que este es tu programa también. Y damos la más cordial bienvenida también a Pastor Germán Díaz desde Neiva York, Colombia. Pastor Germancito. Pastor David, un cordial saludo. Pastor Félix, acá desde mi Neiva preciosa, caliente, 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 pero muy linda. Un cordial saludo para todos. Excelente. Bien, nosotros estamos en la tercera parte de nuestro programa sobre Moisés, en esta serie que estamos viendo de grandes hombres y mujeres de la Biblia. En este año estamos viendo muchos héroes de la fe, heroínas de la fe, y ahora estamos viendo a Moisés, y este es el tercer programa que estamos tratando temas de Moisés. Me gustaría hacer un pequeño, muy breve resumen de lo que hemos visto la semana anterior. Y habíamos dicho que hay tres etapas muy marcadas, bien marcadas de la vida de Moisés. Primeramente, él fue un príncipe en Egipto, desde que nació, desde que fue puesto en la corte de Faraón, ¿no es cierto? Hasta los 40 años fue un príncipe en Egipto. Después de que salió de Egipto corriendo por lo que había cometido, se convirtió en un pastor en Madián desde los 40 hasta los 80 años, cuando tuvo el encuentro con la zarza ardiente, con el Señor mismo. Y desde los 80 hasta los 120 años se convirtió en un líder en Israel, el libertador que Dios utilizó para rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. El día de hoy vamos a conocer muchas más cosas, así que, Pastor Germancito, cuéntanos cómo quieres comenzar. A ver, Pastor David, a mí me gustaría mucho que habláramos el carácter que tenía Moisés en el desierto de Madián, de los 40 a los 80 años, los momentos difíciles que pasó. Y vamos a ver hoy sobre un momento de ira. Quiero que trabajemos en esta noche. Y lo digo porque en un momento de ira es donde se cometen cualquier cantidad de
asesinatos en colegios, en centros comerciales. Estados Unidos, estaba leyendo que en el año 2023 hubo 440 masacres, 440. Qué locura, ¿no? Es una cifra impresionante. Entonces uno dice, ¿cómo procesar esta información que desafía toda lógica? ¿Cómo procesarlo? La gente pareciera estar sentada sobre barriles de pólvora emocionales que pueden explotar en cualquier momento. Y es lo que vamos a trabajar hoy sobre la vida de Moisés. Que la ira es... tenemos que manejarla y pedirle a Dios Espíritu Santo que nos dé gracia para que nos dé dominio propio para poder manejarla. Ujú. Yo quisiera que fuéramos a Éxodo 2:12, si lo quisiéramos leer, por favor, porque una de las cosas que a mí me impactó hace unos 30 años, yo estaba haciendo teología en Bogotá y tenía que coger bus 7 horas todas las semanas. Y antes de irme me dijeron, pastor, por favor, ¿quiere venir a mi casa? Le dije, ¿qué pasó? Mi hermana acaba de matar a su esposo. ¿Cómo va a ser? Cristianos de hace 30 años atrás. En un momento de ira, ella, con un tenedor, se lo lanza y le da en el corazón y lo mata delante de sus 3 hijos. Esos son casos son muy, se ven en todas partes. Y lo que me llamó la atención es que ella, que asistía a la iglesia, esta matrimonio asistía a otra iglesia, me decía, pastor, yo conozco a mi cuñada. Es una buena cristiana, es una buena esposa, es una buena mamá. No sabemos qué pasó. Y vamos a ayudarla, vamos a poner un abogado para ayudarla porque sabemos que hizo eso en un momento de ira. Ninguno de nosotros estamos exentos de tener un momento de ira y hacer cosas terribles. Y vamos a ver lo que le pasó a Moisés, el hombre más manso y humilde de toda la tierra. Éxodo 2:12 dice la bendita palabra de Dios. Entonces miró a todas partes Moisés y viendo que no era nadie ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni por ninguna parte, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Eso es lo que llamamos una ira asesina. Entonces vamos a ver hoy, Pastor David, si lo permites, 4 diferentes iras. La ira asesina, que es esta, la ira innecesaria, la ira destructiva y la ira rebelde. Ok. Pastor Germán, antes de nada, y Pastor Félix también, qué interesante ver cómo Dios utiliza varones que han cometido hechos execrables, ¿no? Terribles. Y Dios los llama y los utiliza. Y porque a veces, Pastor Félix, como que tenemos la idea de que son personas, los héroes de la Biblia, ¿no? Los héroes de la fe, como que son tranquilos, nunca se enojaron. El eslogan para reconocer a Moisés era un hombre muy manso y humilde. Pero resulta que estamos viendo que aquí la Biblia nos cuenta que él mató a un egipcio. Cierto. Cierto, es importante que puntualices esto, Pastor David, porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro, los estudiosos de la Escritura, todo el que estudia la Biblia, todo cristiano, hermanos, la Biblia es es un libro realista, no idealiza a los hombres de Dios. O sea, la Biblia, a diferencia de otros libros de historia que solamente destacan la sagacidad y las proezas de sus reyes, y tú no ves en ninguna parte un pequeño detalle de alguna falta, no. La Biblia es un libro tan realista que no oculta el defecto de sus héroes. La Biblia, repito, no oculta el defecto de sus héroes. Y aquí tenemos un ejemplo fantástico en Moisés, así como lo tenemos en Abraham, el padre de la fe, que lo vemos mintiendo. Aquí tenemos a un Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, como dice la Escritura. Sin embargo, se airó, golpeó la roca
rompió las tablas de la ley, mató a un egipcio. Es decir, la Biblia no oculta el defecto de sus héroes, no oculta el pecado de David y de otros más. Y aquí tenemos un caso de ira, y qué bueno que tocamos ese punto hoy, que el pastor Germancito lo trae a colación, porque creo, amados pastores y amables televidentes, que hay mucho que aprender de la ira de Moisés para nosotros hoy. Amén. Pastor Germán. Sí, yo quisiera que habláramos un poco de los diferentes niveles de ira. Está, por ejemplo, la irritación breve, que uno se molesta de una manera pequeña y uno se molesta por alguna razón. Está cuando me lleno de indignación porque reacciono frente a algo que es injusto y digo, no, eso no es correcto. Entonces yo reacciono porque están haciendo algo que no es justo. Está cuando entro en cólera, deseo insultar, deseo lastimar a la otra persona. Pero también puede venir un momento de furia donde pierdo el control, me vuelvo violento, o la ira incontrolada, descontrolada, que me hace hacer cosas impensables. Y yo quisiera, Pastor David, si me puede leer Éxodo 11:8. Éxodo, Con todo que gusto. no llegué allá. Éxodo 11:8. Vamos a ver Éxodo 11, verso 8. Dice así la palabra de Dios. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. ¿Cómo salió Moisés? Muy enojado. Uno dice, esa es la ira innecesaria. No entiendo por qué Moisés, por qué se enoja. Si el Señor le ha dicho, ve allá, tranquilo. Nosotros decimos muchas veces, nos salimos de alguna parte echando chispas. Y la palabra aquí en hebreo es muy fuerte, que expresa que Moisés salió agonizando de ira, temblando de ira, temblaba literalmente de ira y se va de la presencia de Faraón. El punto es, ¿por qué esa ira de Moisés? ¿Por qué razón? Si Dios le había dicho, ve donde Faraón, yo voy a endurecer el corazón de él, tú no necesitas ponerte así de bravo, yo arreglo ese asunto, tranquilo Moisés, déjalo en mis manos, estemos tranquilos, veamos la salvación de Dios. Si Dios tiene el control, si creemos que Dios tiene el control, ¿por qué ante situaciones salimos extremadamente airados de hablar con alguien? Yo no entiendo por qué. Bueno, creo que podríamos ver algo interesante en lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no? Que las obras de la carne están las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. Wow. Iras, dice ¿no? Pablo allí. Ajá. Esta partecita que es interesante me llama mucho la atención, y eso conversaba con Chelita, hermanos, mi esposa, y le decía, tantas veces que pasamos nosotros por la Biblia, escuchamos, leemos citas bíblicas, predicamos muchas veces, y no nos damos cuenta que las personas a las cuales Dios está usando, como tú decías, Pastor Félix, son personas de carne y hueso. La Biblia no oculta sus faltas, sus pecados, no hablo de errores, sus carnalidades, si me permiten ponerlo de esa manera, ¿no? Y me llama mucho la atención porque, Pastor Germancito, tú mencionabas que Moisés es llamado el hombre más manso y humilde de toda la tierra. Si él, siendo manso y humilde, hizo lo que hizo, no me puedo imaginar cómo podríamos estar nosotros, todos los demás, en este punto, Germancito. Sí, qué vaina, pastor. Ahora, yo quiero darme el punto para que el pastor Félix ahorita nos dé una cátedra bien bonita. Yo quisiera hablar de la ira destructiva. Es que el pastor Félix es bien repiloso. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32.
dice el versículo 19 y 20. Aquí es la ira destructiva. Entonces, hemos visto en Moisés la ira asesina, la ira innecesaria. ¿Para qué se ponía bravo delante del faraón? Si el Señor lo había mandado allá, era innecesario ponerse bravo. Nosotros muchas veces nos ponemos bravos de manera innecesaria, ¿no? Perdemos el tiempo. Sí. Aquí viene la ira destructiva. Éxodo capítulo 32, del 19 al 20. Pastor David, ¿me lo lees, por favor? Con todo gusto. La palabra de Dios dice así: y aconteció que cuando él llegó, hablando de Moisés, al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Bien bravo Moisés. Ahora, ¿está bien yo enojarme? Listo. ¿Está bien yo tener justa indignación? Listo. Pero cuidado con arder de ira. ¿Por qué lo digo? Voy a poner un ejemplo. Es como si alguien de la iglesia llegara y dijera: pastor, ¿qué pasó con el equipo de sonido? Anoche que me peleé con mi esposa y cogí el equipo y lo eché al piso. ¿Qué culpa tiene el equipo de sonido? Muchas veces nosotros, cuando estamos muy enojados, cogemos el celular y lo botamos. ¿Qué culpa tiene el celular? Nosotros nos volvemos, en momentos de ira, nos volvemos muy destructivos y dañamos o rompemos el televisor o hacemos cosas que uno dice, pero una persona que conoce del evangelio. De tal forma que yo veo acá a Moisés que roble las tablas escritas con el dedo de Dios, que el Dios de gracia no lo disculpó por ello. No, miren, el Éxodo 34:1, yo cuando leo esto, yo digo: Señor, dame dominio propio. Yo puedo estar bravo, pero puedo saber pelear, puedo poder discutir con una persona. Éxodo 34:1, ¿me lo lees, Pastor David? Con todo gusto. La palabra de Dios dice: y Jehová dijo a Moisés: alístame 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Yo voy a parafrasear, por favor. Que Dios le dijo a Moisés: por iracundo, ahora te vas a alistar 2 tablas de piedra como las primeras. Voy a escribir sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que rompiste por malgeniado. Una paráfrasis, ¿no, Germancito? Sí, estoy parafraseando, sí, señor. Correcto. Mira, Yo este tema es sumamente importante, hermanos, y de verdad que de la ira de Moisés es mucho lo que podemos aprender. Ahora, yo quiero aportar lo siguiente con este tema, en cuanto a este tema de la ira, que es muy práctico, por cierto. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo dice en Efesios 4, 26 y 27, airaos, y sé que ustedes lo conocen y muchos de los oyentes, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Claro, es obvio que en ese texto nosotros no encontramos una prohibición absoluta de la ira, ahí en Efesios 4:26. O sea, Pablo no nos está diciendo aquí que no debemos airarnos bajo ninguna circunstancia. Eso no es lo que le está diciendo. Lo que él presupone más bien es que hay algunas cosas que nos provocarán a ira. Es todo lo contrario. O sea, la ira en sí misma, hermanos, no es pecaminosa. De hecho, nuestro Dios es santo y él se aira contra el pecado. Dice el Salmo 7:11 que Dios es un Dios, un juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Y en Juan 3:36 dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, no que estará, ya está sobre él, la ira de Dios. O sea, fíjense, Dios es amor, pero también es justo y santo, y por causa de su santidad,
por causa de su justicia, el pecado a Dios le causa indignación. Entonces, hermanos, ¿cuál es mi punto aquí? Por ejemplo, yo creo, y es mi convicción, bíblicamente hablando, que hay momentos en los que no airarse es pecaminoso. O sea, hay momentos en los que no airarnos es pecaminoso. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos que en los Estados Unidos hay más abortos que niños vivos actualmente, y eso no nos causa indignación, hay algo que anda mal en nosotros, pastores. Eso indigna a Dios, ¿no es cierto? Y debe indignar a los cristianos también. O sea, hay momentos en que no airarse es pecaminoso. Cristo se indignó cuando vio la casa de su padre convertida en un mercado. Sin embargo, y este es probablemente el énfasis, creo, en el pasaje que cité de Efesios 4:26, yo creo que debido a la presencia del pecado en nuestras vidas, ojo, aunque la ira en sí no es pecaminosa, en nosotros puede llegar a ser un sentimiento peligroso. Y ese es el punto donde yo creo que la Biblia enfoca la ira. Es precisamente por eso que Pablo, de hecho, si ustedes siguen leyendo ese pasaje de Efesios, él da muchísimos consejos en cuanto al manejo de la ira, advirtiendo que tengamos cuidado con el pecado que puede generar la ira, aun cuando la causa original haya sido justa. Legítima. Porque de hecho podemos discutir en este programa, pastores, ¿cuándo podemos decir que la ira es pecaminosa? ¿Cuándo se puede decir que la ira es pecaminosa? ¿Cuándo? O sea, podemos discutir esos puntos también, Claro. y desarrollar eso. Por Porque ejemplo, esto es importante, ¿eh? claro. Aquí vemos a Moisés airado. ¿Por qué? ¿Se justifica la ira de Moisés? O sea, me gustaría como que con esa parte ahí juguemos, porque Pablo dice, airaos. Pero No hay una prohibición expresa a no airarse, pero no pequéis. ¿Cuándo la ira es pecaminosa? Permíteme Esa entonces es mi pregunta. para entrar un poquito en este detalle que me parece súper importante, interesante. Déjenme darles algunos sinónimos, porque ahora la gente ya no dice estoy airado. De hecho, no se habla de esa manera, pero algunos sinónimos, por ejemplo, enfurecerse, enojarse, encolerizarse, estar enfadados, exasperados, irritados, agitados, alterados. ¿No es cierto? Que eso sería interesante. Pero aquí viene lo importante. Con la enseñanza que estamos impartiendo aquí, y el pastor Germancito nos está guiando, yo pensaría, pastores, y abro este debate en este momento para las redes sociales, ¿no es cierto? Yo creo que nos tiene que indignar, como ponías este ejemplo, pastor Félix, tenemos que indignarnos del pecado, de la impudicia, tenemos que indignarnos de la inmoralidad. Así es. ¿No es cierto? Pero no tenemos derecho a hacernos daño a nosotros ni dañar a nadie en medio de esa ira. Yo recuerdo algo de un amigo, a veces decimos amigo con mucha liviandad, un muy buen conocido, que cuando tenía iras, era tan fuerte las iras, siendo cristiano, que él le gustaba golpear con el puño la pared, o la puerta, o lo que sea. Se desahogaba, ¿no? Se desahogaba. Ahí era pecaminoso el asunto, porque trataba de producir daño, trataba de dañar a las personas para que sientan su indignación, Pastor Germán. Yo puedo estar airado, claro. Yo puedo, por ejemplo, una de las cosas que he aprendido mucho con mi esposa es, he aprendido a saber pelear con ella. Y peleo con ella con respeto. Yo sé quién gana, pastor. Y pues ella siempre gana, sí. Pero peleo con respeto. Ajá. Peleo con ternura, aunque pongo mi punto de vista y puedo estar muy airado, pero eso no me da derecho a lastimar a la otra persona. Así es. No me da derecho a destruir. Exacto. En el caso de Moisés, yo voy a decir algo, no sé ustedes qué piensan. Él estaba muy airado por ver esa idolatría del pueblo terrible,
pero hay un libro muy bueno que dice Shallow Window que podía haber puesto las tablas de la ley y haberlas colocado así y haberse airado, pero ¿por qué destruirlas? ¿Por qué razón destruirlas? Lo que tú citaste cuando Moisés golpeó la roca, ¿te acuerdas? Es una isla realmente que lo descontrolaba. Yo quisiera que leyéramos Números 20, del versículo 10 al 11. ¿Te acuerdas que él golpea Números 20, Sí, correcto. del 10 al 11? ¿Me lo quieres tú leer, Pastor Félix? Claro que sí, con mucho gusto, amado. Allí dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y Wow. salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Ish. Wow. Escuchen, es más o menos lo que dice Moisés. Escuchen, manada de rebeldes, de ingratos que me tienen aburrido. No quiero saber nada de ustedes. Sacaremos agua de estas rocas. Miren, con solo hablarle a la roca era lo que Dios le había dicho, no era Correcto. otra cosa. Ujú, Sin embargo, él alzó su vara y la golpea 2 veces y ujú. hace un comentario a alguien que es muy interesante. Dice que uno a veces de pastor tiene que ah, humillarse delante del Señor. Si de pronto uno tiene alguna molestia con algunas personas de la iglesia, tener mucho cuidado qué va uno a predicar, porque no vaya a ser que la gente diga, oiga, ese pastor, ¿de dónde sacó esa prédica? Está muy molesto que nos está dando de una manera muy fuerte. Entonces, yo pienso que el púlpito para nosotros los pastores debe ser de mucho respeto y tratar ah, de separarlo de cosas que nos puedan pasar con las personas, los fieles de la iglesia. Yo quisiera compartir algo más. Perdón, esta es una opinión personal. Am, quizás no estoy justificando la ira de Moisés, pero digo, quizás para él, en ese momento de ira, bueno, Dios dio esto y este pueblo ingrato, rebelde, cuando rompió las tablas de la ley, ¿no? Dijo, han desechado la palabra de Dios y se arrogó él solito, asumió Exacto. el juicio y él Ujú, solo quiebra las piedras. En este caso, cuando el Señor le ordena hablar a la peña y él con ira golpea 2 veces la vara, ujú. prácticamente es como que una persona iracunda, si me permiten poner, Moisés era un iracundo. Sí, Moisés era un iracundo. sí. Y él se arrogó la función de dar más acción a sus palabras, a sus sentimientos. Y ahí fue cuando pecó, Pastor Germán. Terrible. Eso que toca decir se me hace muy interesante. Él se arrogó, cosa que no debió haber No hecho. debió haber hecho. No. Porque se estaría convirtiendo en juez en ese momento, ¿verdad? Sí, señor. De hecho, hay que destacar que en el libro de Crónicas se menciona el pecado de Moisés como la causa principal por la que él no entró a la tierra prometida. Sí, señor. Y Muy buen el punto. Espíritu Santo puntualiza que él no glorificó a Dios en Meriba. Y cuando tú analizas, dice, ¿cómo así? La expresión os haremos nosotros hacer salir agua de esta roca. Nosotros. Hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie, ni Sí, con sí. Moisés, ni con nadie. Oye, Pastor Pérez, esto que dices es extraordinario. Es como una especie de blasfemia, porque él dijo, sacaremos nosotros agua. Exactamente. Sí, 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 Os terrible. haremos Sí, nosotros. O sea, nosotros. Sí. y lo que dice el autor de Crónica es, por esta causa, ahí estuvo el pecado de Moisés. Y Dios solamente le permitió ver la tierra y se lo dijo. Y aunque él lloró y lloró y lloró, Dios le dijo, no, la verá de lejos. Hermanos, de verdad que el pecado a los ojos de Dios, nosotros tenemos que tener tanto cuidado y qué bueno que el pastor Germancito trae a colación
la actitud que deben tener los pastores, aún predicando. Santiago dice en el capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros mismos, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y eso está en el contexto del uso de la lengua. Así es. Que es lo que utilizamos los predicadores. Amados Pastor hermanos, Felipe, perdona. Pastor Es que Germancito, antes tenemos, se me escape, no, Pastor espera que se me Germancito, escape. tenemos que hacer una pausa pequeñita. Guarda ese pensamiento, por favor. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esto más detalladamente después de nuestro paréntesis. Vamos a un breve paréntesis, volvemos con la segunda parte de su programa. Por favor, que no se te olvide, Pastor Germancito, tenlo ahí. Anótalo, Anótalo, Germancito. por favor. Coméntalo ahí. Vamos a este pequeño paréntesis y volvemos después de un momentito con su programa Escucha, oh Israel. Volvemos enseguida. Somos Belén la Radio, una emisora cristiana en línea, transmitiendo la verdad de Dios las 24 horas del día. Nuestra programación busca ayudarte a fortalecer tu fe y prepararte para el ministerio a través de contenidos llenos de sabiduría bíblica. Escucha nuestros programas especiales como Renovando tu Fe con R.C. Sproul y Gracias a Vosotros de John MacArthur. Por el contrario, también está lo que Lutero se refirió de nuevo como el Deus Revelatus, esa parte de Dios que Él ha revelado. Nosotros sabemos lo que el mundo no conoce. La sabiduría del mundo no conoció a Dios. Aprende con programas como Anclados en la Verdad con Jeff Noble y Enseñando la Verdad de Dios con Jonathan Sims. El Evangelio es esencial para la edificación de la iglesia y se va a construir de la manera en que Él quiere construirla, y eso es a través de la palabra. Se describe como el día de la ira porque en ese día la ira de Dios se derramará sobre los hombres pecadores sin dilución. Programas como Escucha, oh Israel con David Carrera están diseñados para guiar a quienes anhelan conocer más de la palabra de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, la única marca, la única señal que la gente va a poder mirar para conocer que verdaderamente somos discípulos del Señor Jesucristo es la manera como nos amamos los unos a los otros. Sintonízanos desde cualquier lugar a través de belenlaradio.com y llena tu vida de esperanza. Belén la Radio, siempre transmitiendo esperanza y verdad para el pueblo de Dios en todo momento. Saludamos nuevamente a toda nuestra audiencia de Belén la Radio, que nos sintonizan a través de toda América Latina, América Central, América del Norte, y ahora también a nuestra audiencia en Europa, a todos nuestros amigos en Facebook, a nuestros amigos también en YouTube. Queremos animarles a que se suscriban a nuestro canal y compartan también de nuestro canal. Por favor, envíen sus preguntas y comentarios a nuestros chats que están a su disposición. Hemos visto hasta este momento la ira asesina, la ira innecesaria y la ira destructiva de Moisés. Pastor Germán, te corté un tiempo tan importante. Por favor, retoma lo que ibas a decir, por favor. Pastor Félix, ¿me quiere leer, por favor, números 27 del 12 al 14? ¿Es tan amable? Números 27, 12 al 14. del 12 al 14. ¿Está en mute? ¿Estás en mute? No se te escucha, Pastor Félix. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación Hasta ahí, que sí. salga adelante, etcétera, etcétera. Sí, bien. No me santificaste, Moisés, por lo No que me hiciste. santificaste. No vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés le oró al Señor 3 veces, le clamó, se humilló. Y Deuteronomios 3, 26, mira lo que dice.
Correcto. pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: cállese, Moisés, basta, no me hablen más de ese asunto, no quiero tratar más el punto. No va a entrar a la tierra prometida y punto. ¿Dios se había airado? Sí, Dios estaba enojado. Claro que sí. Así es. Hay un punto importante sobre la ira, hermanos, y hay una pregunta que está en el aire, que la hice más temprano. ¿Cuándo podemos decir entonces que la ira es pecaminosa? Y por consecuencia, ¿cuándo no? ¿Cuándo no se considera una ira pecaminosa? Porque hay una ira pecaminosa, estamos claros. Pero ¿cuándo la ira es pecaminosa? Bueno, yo entiendo lo siguiente y voy a romper el hielo en ese sentido. Número uno, hermanos, entiendo que la ira es pecaminosa cuando lleva consigo mala voluntad contra otros o deseo de venganza. Qué bueno. Ojo con esto. Repito, cuando lleva consigo mala voluntad contra otros o cuando hay un deseo de venganza, ahí la ira es pecaminosa. Hermanos, ¿qué es la ira en sentido general? Porque tampoco la hemos definido así tan explícitamente, o sea, sin distinguir, estoy diciendo, entre la ira santa y justa e ira pecaminosa. ¿Cómo podemos definir la ira? Bueno, yo encontré lo siguiente, buscando en un diccionario, encontré la siguiente definición. Pasión del alma que mueve a indignación y enojo, cólera, irritación grande. Pero oigan lo que añade después el diccionario, la siguiente acepción. Deseo de venganza. Wow. Otro diccionario dice apetito de venganza. ¿Qué es ira? Apetito de venganza. Claro, en cuanto a lo primero, estamos de acuerdo en que la ira es una pasión del alma. O podríamos decir también, como lo pone Jonathan Edwards, muy bueno, tiene algunos comentarios Jonathan Edwards en ese sentido. Excelente. Él dice que es una ferviente y más o menos violenta oposición del espíritu contra algún tipo de mal real o supuesto o contra la falta u ofensa de otra persona. O sea, siempre que nos airamos, hermanos amados, es porque nos oponemos a algo o a alguien, pero con una oposición tal que mueve nuestro espíritu. O sea, yo puedo oponerme a algo en un momento dado, por ejemplo, a la opinión de otra persona, sin que eso me mueva a ira, ¿no es cierto? Sin que eso despierte mis pasiones internas. Eso es posible. Ahora, la ira es una oposición que mueve nuestro ser interior. O sea, es un tipo de oposición que no me permite permanecer indiferente. De manera que la ira es una pasión del alma. Sin embargo, no podemos definir la ira en general como un deseo o apetito de venganza tampoco, porque muchas veces la ira lleva consigo el deseo de vengarnos. Ahora, lo que yo estoy diciendo, amados pastores y amigos televidentes, es que nosotros no podemos definir la ira en general de ese modo, como si siempre que una persona experimentara ira, eso necesariamente implica un deseo de tomar venganza, porque no es así. Si fuese así, no podríamos airarnos sin desear al mismo tiempo que la persona contra la cual nos estamos airando sufra algún tipo de daño. Claro. Fíjate lo que dice el pastor, Germancito, no. Cuando yo discuto un tema, por ejemplo, con mi esposa, no, yo me manejo. O sea, en otras palabras, no podría haber ira sin mala voluntad entonces. Y en tal caso la ira siempre sería pecaminosa. Pero lo cierto es que podemos airarnos en un momento dado sin desear que el otro sufra daño. Claro. Amén. Claro. Ahora, ese punto es importante. Claro. Y el término ahí, en cambio, lo que valdría la pena para los hermanos que nos están escuchando por nuestro programa, valdría la pena indicar entonces cómo podemos temperar la ira, ¿no es cierto? Cómo podemos nosotros manejar esos tiempos que son lícitos hasta cierto punto sin que nosotros expresemos violencia, sin que nosotros agraviemos a la otra persona con insultos, con amenazas, con golpes, etc. Recuerdo algo en algún momento, una de las conferencias que asistíamos con el Dr. R.C. Sproul, el Dr. Ravi Zacharias, él decía lo siguiente, él decía, estoy parafraseando un poquitito, ¿no? La mejor manera de conocer a un cristiano que está luchando con su espiritualidad es precisamente ver
cómo controla su ira, Ujú. sin ofender. Aquí, wow. Pastor, mira, aquí hay una cosa muy interesante. Ujú. Yo quisiera leer, Pastor Peli, me gusta, ¿me ayudas, por favor? Número 27 del 15 en adelante. A mí lo que No. me encanta acá Ujú. es la reacción de Moisés tan hermosa. Dios le dice, no me hable más del asunto, no me ruegue más, no lo voy a escuchar, no va a entrar a la tierra prometida. Y mire cómo responde Moisés de hermoso. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas Sí, sin pastor. pastor. Tan bonito, ¿no? Bueno, Señor, no voy a entrar. Está bien, pero no dejes a tu iglesia sin pastor. Ujú. Está bien, yo O lo sea, acepto. la actitud no es, si no soy yo, entonces mira a ver cómo tú lo resuelves. No. Excelente, muy bien. Esa no es No, la idea. no, 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 no. no, 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 Es no. como, es como lo que ustedes se enfocaron la semana pasada. Cuando Josué va a quejarse con Moisés a chismear de que Sí, el dad y medad, ¿no? Sí, estaban Estaban profetizando. profetizando en el campamento sin sí, estar entre los sí. inscritos. ¿Y cómo responde Moisés? Ahí yo veo la mansedumbre de este hombre. Sí, Señor. Está Pero ¿tienes tú celoso. celos por mí, Josué? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese Ah, profeta y que Dios ponga su espíritu en todos. Ujú. ahora, más adelante, Pastor Félix, Dios le dice a Moisés, toma a Josué y él va a ser tu sucesor. A mí me encanta que Moisés no le dice, no, Señor, espera un momentico, yo tengo acá 10 candidatos, o me escoges eso o aquí tenemos problema. No. Señor, tú dices que sea Josué, ese va a ser el que va a llevar a tu pueblo a la tierra prometida. Ujú. Entonces, vemos aquí un pastor realmente que tenía un corazón de pastor. Le Claro que sí. importaba mucho la iglesia. Ujú. Claro que Ujú. sí. Definitivamente. Pero hay un asunto pendiente que el pastor David ha tratado hace poco sobre el manejo de la ira. Ujú. Ese punto ahí, yo quisiera hacer un aporte, pastor David, en Por cuanto a favor. esto. Hablábamos de que podemos airarnos mientras deseamos al mismo tiempo el bien de la persona con la cual estamos airados, ¿cierto? Ujú. Déjame ponerte un ejemplo. Un padre, por ejemplo, un papá, puede airarse con su hijo debido a su mal comportamiento. ¿Por qué? Bueno, porque él sabe que su hijo ha actuado mal y porque sabe también que se está haciendo daño a sí mismo con la forma en que está actuando ese muchacho. Ahora, ese padre no alberga contra su hijo un mal sentimiento, sino todo lo contrario. O sea, él desea el bien del muchacho, de su hijo, y por eso se aira cuando lo ve comportándose como un necio insensato. Eso es típico, aún hijos de padres cristianos. Ujú. Así que no podemos decir que la ira en general implica necesariamente un deseo de venganza y de mala voluntad. Ahora, volviendo al texto que yo abordaba más temprano de Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, yo creo que Pablo ahí en el contexto del pasaje nos enseña cómo nosotros debemos manejar la ira en cierto modo. Por ejemplo, yo creo, hermano, que tan pronto nosotros caemos en el terreno de la autoconmiseración, Mm. mira lo que esa persona me ha hecho a mí. Tan pronto caemos en el terreno de la falta de control o el deseo de venganza, que ese deseo de venganza se adueña de nuestro corazón, tan pronto damos rienda suelta a nuestras pasiones a través de palabras irónicas, hirientes, denigrantes, ya hemos traspasado el límite y hemos pecado contra Dios. Claro. Usted sabe que una persona irada, cuando suelta la lengua y comienza a hablar, no tiene Wow, control. terrible, Eso es terrible. terrible, Uy, por sí. eso dice airado, Uy, pero no pequeño. O sea, no uy. permitan, dice Pablo, no permitan que la indignación genere rabia y llegue a ser un impulso descontrolado que finalmente haga mucho daño. Como dice Proverbio, el necio al punto dice que da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Ujú. Uno El de sabio. pastor, uno de pastor, Ujú. en un momento de ira descontrolada, uno puede dañar el fruto de años con una sola reacción. Cierto. Con una sola reacción, con La- una
Las moscas muertas que hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, hace una pequeña locura al que es estimado como sabio. Claro. Terrible. Eclesiastés 10:1. Entonces el sabio, Sí. inmediatamente viene el problema, lo primero que hace es ponerlo en perspectiva. O sea, ¿qué piensa el sabio, por ejemplo, para poner el problema en perspectiva cuando hay un conflicto? Bueno, él piensa que lo importante es el honor de Dios, la salud espiritual del otro y no su propia reputación. Eso es lo primero que piensa el sabio. Y luego que él ha puesto el asunto en perspectiva, ahora él se dispone a resolverlo. Por ejemplo, ¿con quién debo hablar? ¿Qué debo hablar? ¿Qué no debo decir? ¿Cuál es la meta que yo me propongo alcanzar cuando me reúna con esa persona? ¿Es aplastarla o ponerla en su puesto, como dicen algunos? Darle su merecido, ¿no? ¿O darle su merecido? ¿Cantarle la verdad en su propia cara? Terrible. Uy. O sea, ¿cuál es la meta que yo me propongo alcanzar cuando me reúna con esa persona? Claro. Así actúa el sabio. Entonces lo que el sabio hace es que actuando así, hermano, convierte su ira en una fuerza constructiva. Ese es el punto. Claro. El necio, sin embargo, autoalimenta su furor. O sea, el necio no ve otra cosa que su propia reputación, su honor, su derecho, su comodidad. Eso es lo único que el necio ve. Y por eso no refrena sus pasiones. Claro. En este caso, dos cosas importantes que me gustaría acotar aquí. En muchas consejerías, pastores, me imagino que ustedes habrán vivido por lo mismo. Y los amigos oyentes que nos están escuchando, para que entiendan un poquitito. Muchas veces he escuchado a personas que me dicen, pastor, yo hubiera preferido que me dé un golpe a que me diga lo que me dijo. Porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice así Proverbios. es. Y por otro lado, la Biblia también nos advierte, ¿no es cierto?, que de la abundancia del corazón habla la boca. Es ¿De cierto. qué se llena nuestro corazón cuando estamos con ira? Importante ese punto. Importante. Es necesario que tomemos en cuenta que nosotros ahora que estamos en Cristo Jesús, si es que estamos verdaderamente en Cristo Jesús, parte del fruto del Espíritu es también el dominio propio. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ponernos delante del Señor con mucha humildad, arrepentirnos y todos los días tener en cuenta que todos tenemos problemas de ira. Pastor Germán. De ahí la importancia, pastor, de uno tener una relación profunda e íntima con Dios Espíritu Santo. Amén. Uno, pastor, tiene que pasar muchas horas orando, clamando, meditando, reflexionando. En la presencia de Dios. Claro, yo quiero terminar con número 27, 22 y 23, porque es que me gusta mucho Moisés. Se me hace un ser humano precioso. Se me hace un ser humano que aprendió muy bien la lección. Por eso, en los últimos 40 años de su vida, de los 80 a 120, fue tan hermoso que dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Puso sobre él sus manos y le dio el cargo, wow, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Sí, Cierto. Señor, tienes toda la razón. Presentó a Josué delante de toda la congregación. Ese es, qué hombre tan manso, tan obediente, que realmente había aprendido muy bien la lección que el Dios de gracia le había dado en el desierto de Madián por 40 años. ¿Y qué aprendemos de ese punto, Pastor Germancito? Que nadie es imprescindible, solo Amén. Dios. Amén. Todos somos importantes, pero nadie es imprescindible. Nadie. Y algo interesante a propósito, trayendo a colación esto también es importante, creo yo. Hermanos que nos están escuchando, y para todos nosotros, Dios toma muy en cuenta nuestras actitudes, nuestras reacciones, porque tienen consecuencias. Muy importante eso. Tienen consecuencias, así que no piense usted que, bueno, sí, mi pastor me enseña sobre la gracia, sobre la bondad de Dios, y yo fui predestinado y todo lo demás, pero hay consecuencias. Hay consecuencias que podemos sufrir, que sufrimos lamentablemente por nuestra falta de dominio propio, porque hemos caído lamentablemente en la provocación y damos rienda suelta a la carnalidad que está allí. Ahí está el punto, Pastor David. Miren, hermano, cuando nosotros sintamos la agitación del corazón por algo que alguien nos ha hecho, pongamos de inmediato el problema en perspectiva y ataquemos el problema, no la persona. Así es.
sea, tan pronto comenzamos a usar, por ejemplo, palabras irónicas, palabras hirientes, ya estamos atacando a la persona y de ninguna manera vamos a resolver el problema, lo vamos a complicar más. Por supuesto. Inclusive noten en el mismo pasaje de Efesios 4 que yo cité ahorita, que otra cosa que Pablo dice en cuanto al manejo de la ira es que nosotros debemos actuar rápidamente para que esa agitación del corazón no degenere en amargura y resentimiento. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ustedes y yo sabemos que para los judíos el día concluía a la caída del sol. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí sencillamente es que debemos resolver el problema antes de que el día concluya. Si está a nuestro alcance resolverlo, aclaro. Y el día judío terminaba a las 6 de la tarde, hermanos, así que para muchos ya es tarde, ¿no? Exacto. Pero el punto es antes de que concluya el día. Debemos hablar con quien tengamos que hablar, pedir perdón al que tengamos que pedir perdón, perdonar a quien tengamos que perdonar lo más rápido posible, hermano. Los problemas que no se resuelven inmediatamente nos van endureciendo y van creando más conflictos interpersonales. ¿Saben por qué? Porque todo lo comenzaremos a interpretar a la luz del prejuicio que ya tenemos en el corazón por el problema no resuelto. Ese es el caso. Así es. Por eso hay gente que se llena de resentimiento contra otro. Y alguien decía muy sabiamente, y yo estoy de acuerdo con esto, esto es interesante, parece una analogía, pero es así. Alguien dijo una vez que aún hasta la ira justa es como maná del cielo, cría gusanos y se deja hasta el otro día. Wow. Así era el maná. Muy bueno. Así es la ira. Así es. O sea, el enemigo de nuestras almas se va a aprovechar de esa coyuntura para dañarnos y para dañar la iglesia. Por eso dice verso 27, ni deis lugar al diablo. ¿Se dan cuenta? Ni deis lugar al diablo. O sea, dejar el problema sin resolver, dejar ese resentimiento almacenado en el corazón no es otra cosa que darle lugar al diablo, hermanos. La ira es peligrosa cuando no se maneja adecuadamente. Había un autor, no recuerdo exactamente quién fue, quizás ustedes lo recuerdan, pero él decía que cuando se deja de un día para otro, esa ira no resuelta es como un caldo que está hirviendo toda la noche y se concentra tan bien que al día siguiente pues se sirve caliente y hace mucho más daño que el día anterior, ¿no? Tenemos una pregunta, David, por favor. Mi pregunta es, ¿la ira es igual que el enojo o no? Son palabras sinónimas. Incluye, obviamente, lo que es el enojo. Por ejemplo, Jesús habla allá en Mateo 5:44, hablándonos de que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que hagamos bien a los que nos odian, que oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y Jesús habla que el enojo del corazón trae palabras a la boca. Y eso es ira. Lo que pasa es que el enojo es prácticamente un sentimiento más interno y muchas veces la ira es lo que se expresa, lo que expresa ese enojo, que es en el corazón. Por eso dice la Biblia que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Pero ambos van de la mano, son prácticamente sinónimos. O sea, la ira es producida por el enojo. Correcto. Ok. Entonces, o sea, yo decía, porque a veces, bueno, en el inglés, o sea, ira y enojo, o sea, digamos, a veces se traduce como la misma palabra en inglés. Exactamente. Pero igual, o sea, yo me acuerdo, o sea, igual en Mateo 5, ¿no? Que nuestro Jesús decía que el que se enoja contra su prójimo, o sea, es igual culpable como haberle matado. Correcto. El que usa palabras hirientes y le llama raca, necio, estúpido, cabeza hueca, sin seso. Fíjense, otra vez, el enojo del corazón trae palabras a la boca. Y lo que mucha gente llama claridad, ¿no? Yo soy una persona que le digo al otro la verdad en su propia cara. Cristo le llama asesinato verbal. Interesantísimo. Hermanos, tenemos poco tiempo. ¿Cómo vuela el tiempo en la radio? Y sobre todo en tan buena compañía, ¿eh? Así es. Gracias al Señor por ello. Pero me pongo a pensar en algo que me gustaría ver si podemos terminar en los siguientes 5 minutos. Si nos podemos poner en las sandalias de Moisés. ¿Cómo habrá sido eso, Pastor Germán? Sacar a un pueblo rebelde. Y ojo, que por la rebeldía, por la incredulidad del pueblo de Israel, les hubiera costado solamente 2 meses salir de la tierra de Gosén a la tierra prometida,
Pero por su incredulidad y rebeldía el Señor les mantuvo dando vueltas por 40 años. Y Moisés tuvo que dirigirles a ellos en esos 40 años. Yo me imagino que muchas veces la gente habrá dicho, oye, ya no pasamos por esta duna, ya no pasamos por este sector por aquí hace un año. Y siguieron dando vueltas, Pastor Germancito. A mí como me encanta tanto la persona de Dios Jesucristo, su ser, su ternura, su bondad. Dice la Biblia en Deuteronomio 34, del 1 al 5, que Dios llevó a Moisés al monte Pisga, un monte de 1400 metros de altura. Moisés de 120 años, aquel hombre tan airado, ahora tan manso, sube de 120 años, sube 1400 metros de altura. Y dice el versículo 5 de Deuteronomio 34, y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Verso 6, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bepeor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. 120 años. Un hombre fuerte, con una vista perfecta, un hombre completamente sano. Entre los judíos dicen que el Señor besó a Moisés y así muere Moisés. A mí lo que me encanta de Jesucristo, a mí me gusta mucho llamarlo Dios Jesucristo, es su amor para con los suyos, es su bondad, su ternura, cómo nos soporta hasta la ancianidad. Soportó a Moisés y lo soportó muchos años, pero mire ese regalo tan hermoso que le dio. El mismo Señor en persona lo entierra. Afortunadamente no se sabe dónde está enterrado Moisés, o si no, ahí sería una romería tremenda. Una idolatría allá completa, sí. Comprando la... Bueno. Hay una pregunta antes de terminar, hermanos. Nuestro hermano bienvenido, bendiciones desde Colombia también. Dice, ¿pecó Jesús en el templo cuando voltea las mesas? Obviamente no. No, una era Obviamente santa. no. No, un celo santo. Obviamente no. Y de hecho Jesús buscaba, recuerden que la ira es pecaminosa cuando no busca el bien del otro. ¿Cuándo Jesús buscó el mal de las demás personas? Nunca. Había una motivación correcta, santa, detrás de esa actitud, de esa acción de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios y quien nunca pecó, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Así que, como dije más temprano, Dios se aira y no peca. Dios está airado contra el impío todos los días. La hermana María Burgos desde Chile, un saludo, amada hermana, tremendo la oportunidad de poder saludarle. Dice, le doy gracias a Dios por la enseñanza. Yo estaba leyendo la vida de Moisés, me quedó más clarito sobre la ira. Gracias. Así es, hermanos amados, es el tiempo que nos corresponde dar conclusiones. Pastor Félix, empecemos contigo. Conclusiones. ¿Una conclusión que quisieras dar en este momento, por favor? Claro que sí, a la luz de la actitud de Moisés. Hermanos, esto debe enseñarnos a nosotros que el pecado y nuestras acciones tienen consecuencias de una forma o de otra. También aprendemos de esto que la Biblia no oculta el defecto de sus héroes. Aprendemos de esto además que el manejo de la ira a los ojos de Dios es sumamente importante y que nosotros debemos ser guiados por principios, no por deseos ni por sentimientos. ¿Ok? Debemos aprender a subyugar, a someter nuestros temperamentos a la voluntad perfecta de Dios a través de su palabra. Amén. Germancito, ¿tus conclusiones? Sí, quiero terminar con Deuteronomio 34, 8. Dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Lo lloraron 30 días. Yo le quiero rogar a usted, viva de tal manera que cuando muera, sus conocidos lo extrañen con alegría de haber conocido a un ser humano que llegó a ser manso y humilde, y aunque se podía irar, no era grosero, y aunque podía estar muy enojado, podía decir las cosas con amor y con ternura.
Amén. Mi pregunta, si usted se muriera hoy en la iglesia, ¿lo extrañaría a usted la iglesia? ¿O de pronto la iglesia sentiría un poco de descanso? La iglesia haría fiesta de pronto, ¿no? Por fin el Señor se lo llevó. Qué tremendo. Amados hermanos, llegó nuestro tiempo para despedirnos y queremos agradecer al Señor por la oportunidad de estar juntos. Pastor Félix, qué privilegio tenerte en esta tarde y noche. Gracias por acompañarnos en este día. Pastor Germancito, igual es un privilegio enorme. Vamos a terminar con oración. Pastor Germancito, una mini oración, por favor, por los oyentes. ¿Cómo no adorarte, Dios Jesucristo, si tú eres tan bueno, tan generoso, tan precioso, que nos soportas, que nos guardas, que nos cuidas? Vemos en Moisés este hombre tan humano, igual que cualquiera de nosotros, tan normal, tan corriente, pero se dispuso para ti. Permíteme, por favor, nosotros disponernos para ti y decirte, Señor, aquí estamos. Guíanos, por favor, y úsanos, que podamos honrar tu nombre y exaltar tu nombre. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, Pastor Félix, bendiciones, muchísimas gracias. Mi hermano Germancito, bendiciones también. Y a todos ustedes, amados oyentes, gracias por acompañarnos en este programa. Les esperamos el próximo día martes, Dios mediante. Estaremos escuchando programas que hemos estado poniendo a sus órdenes en las semanas anteriores. Vamos a tener un tiempo de descanso, vamos a tener unos reprises de nuestros programas, pero les pedimos que sigan en compañía de Belén la Radio. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga grandemente. Una linda noche. Muy buenos días. Bendiciones. Hemos llegado al final de nuestro programa. Es nuestra oración que haya sido de bendición y edificación para su crecimiento espiritual. Nos veremos, Dios mediante, la próxima semana en una nueva emisión de Escucha, oh Israel. Les invitamos a seguir disfrutando de la programación de Belén la Radio. Estamos las 24 horas impartiendo sana doctrina al mundo. Bendiciones. Amados pastores, qué rico, qué lindo poder haber estado